Alberto Acef, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Un Bien, gusto. gracias por haber aceptado esta conversación. Bueno, usted es un poco es el hombre del momento. Yo estaba hablando hace algunos minutos de que en Twitter alguien le había recomendado a Esper que por qué no había buscado 20.000 avales, que no parecería un número tan complejo, y se había asegurado de alguna manera una estructura propia. Pero lo que verdaderamente me importa es, amén de la cuestión que apareció como central, que es la convocatoria que hace el candidato a vicepresidente, el senador Pichetto, y su relación personal con él, ¿qué fue lo que pasó o quién es para usted expert en todo este tiempo de convivencia política? Bueno, no es para mí un gusto hablar de cuestiones personales, pero como esto tiene un rango político y merece la audiencia seguramente una explicación más pormenorizada, yo le diría que nosotros nos acercamos a Esper pensando que con Esper se podía hacer una política mejor, una política buena, que no es nueva ni vieja, sino buena, buena. Contrariamente a lo que dicen algunos, que eh, nosotros durante nuestra trayectoria estuvimos siempre, digamos, en oferta en góndola, como dice, muy mal y con mucha mala fe el candidato a vicepresidente de él, Rosales, en una actitud agraviante que demuestra también un poco en qué ámbito nos estábamos moviendo, con quiénes nos estábamos tratando, con quiénes estábamos asociándonos, gente que en realidad tenía dentro mucho desprecio por lo que estábamos haciendo juntos, en lugar de tener gratitud y además comodidad con nosotros, parecía como que éramos el socio indeseado, el que lo necesitaban y querían utilizarlo, pero no tenían ninguna predisposición a hacerlo con ganas de llevar adelante un proyecto de verdad. Yo, la verdad, que cuando me acerqué creía que se podía hacer algo muy interesante, muy sugerente, hasta quizás eh, producir algo, no digo memorable, pero sí importante. Por ejemplo, lograr una nueva síntesis en Argentina. Siempre los procesos políticos tienen ciclos de síntesis, y esta síntesis era la idea de la libertad económica, muy relegada en la Argentina, con mucha presión impositiva, con mucha burocracia, con mucho estatismo, es decir, más libertad para emprender, para invertir, para crear empleo, con la idea de nación que siempre debe estar ahí permanente, que tampoco nosotros la tenemos demasiado identificada y dibujada, la tenemos bastante diluida. El sentimiento de patria, el sentimiento nacional, que muchas veces se confunde, pero que, bueno, precisamente se confunde en la Argentina porque está desdibujado. En cualquier país no se confunde. En Chile nadie confunde el sentimiento de patria. Y en Brasil tampoco. Por eso que queríamos hacer esa síntesis. En esa idea, en esa inteligencia, nosotros nos lanzamos con entusiasmo y descubrimos, para hacerla corta, descubrimos que en realidad había mucho de las viejas prácticas. Se nombraban delegados en regionales, como en el nordeste, a gente que viene precisamente de las viejas mañas políticas, que son los tipos que te tratan de alambrar la zona y no permitir la participación. Le dijimos, por ejemplo, un muchacho experimentado, pero joven, que es presidente de nuestro partido en el Chaco, ¿por qué no presenta él junto con Esper el libro? Porque la campaña en ese tramo se hacía con la presentación del libro de Esper, para darle participación, para darle jerarquía al partido y para que el experto estuviera arropado por un partido, pero institucionalmente presentado, como corresponde. No pudo ser de ninguna manera. Se negaban a dar participaciones y que al partido lo utilizaban literalmente en lugar de aprovechar sus potencialidades, porque lo despreciaban, porque lo menospreciaban y porque en definitiva daban la sensación como que efectivamente lo habían alquilado. Y eso para mí es aberrante. Por eso lo que ayer hicieron
unos colegas suyos periodistas en un programa de televisión, todos al unísono, 4 o 5 ahí panelistas permanentes, me asombraron a mí porque nunca creí que podían llegar a tanta inquina, a tanta desinformación, porque hablar de la política y no reconocer por lo menos lo mínimo que significa Alberto Asef, que es un político de raza de verdad, que toda la vida tuvo vocación por la política y que cuando hizo una alianza la hizo siempre de buena fe, y además que la política es el arte de las alianzas y que hacer alianzas no significa panquequear, sino significa buscar el camino a partir de reforzarlo con los socios circunstanciales, y muchas veces yo siempre esperando que en vez de ser circunstanciales o transitorios, como dice la ley, sea permanente, sea una continuidad. Bueno, eso es verdaderamente parte del descrédito en que ha caído la política y lo que critican ellos, los panelistas, por ejemplo, diciendo que está destruido el sistema político. Ellos contribuyen a la destrucción del sistema político. Pero volviendo al tema de Esper, descubrimos algo mucho más grave todavía, que utilizar a nuestro partido con desprecio, escondiéndolo, hasta escondiéndolo, que ellos estaban siendo funcionales al kirchnerismo. No porque le estuvieran quitando votos, que objetivamente podría ser así, al presidente Macri, sino porque deliberadamente, mentalmente ya estaban ubicados, hasta le diría yo que preferían el triunfo de Fernández que la continuidad de Macri, hasta me parece que con enconos personales. Y bueno, cuando descubrimos eso se fue haciendo muy difícil la convivencia, hasta que el impacto político que produce la convocatoria del presidente Macri, la apertura del presidente Macri a Pichetto, que no es a una persona, sino tiene toda una significación política trascendental, sí, claro, porque quiere decir que entiende que el nuevo gobierno ya tiene que ser no solamente de la coalición inicial, sino con una amplitud muchísimo más extensa, más grande, más abarcativa, con una idea de que la política tiene que tener una participación más activa, más protagónica para lograr los consensos que son los únicos que pueden facilitar y abrir el camino a las reformas. Bueno, ahí nosotros vimos que había una mutación en el escenario. Nos llamó en esa ocasión, ya en la última semana, porque fue la última semana que Macri hizo esa apertura, nos llamó Pichetto, estuvimos conversamos de todos los temas de Estado, de Vaca Muerta, del tren de Añelo a Bahía Blanca, de cómo movilizar los recursos, cómo generar condiciones para la inversión. Hablamos de alta política, no hablamos de otra cosa que no sea eso. Y nos están diciendo como que, como siempre, ensuciando. Y bueno, y Esper empezó con una tarea sucia con nosotros, porque sembró sospechas, incluso hasta le mintió a la gente diciendo de que le habían alterado los documentos en los avales. Todo eso era para justificar la no presentación de las listas, porque claro, ante el retiro de nuestro partido, él se quedó con dificultades. Bien. Ahora parece que habrá encontrado otro partido socio, ya de último momento, y sería bueno que se averigüe con qué sociedad se ha encontrado ahora él. Ahora sí que está claramente ya en una situación muy comprometida, porque no puede explicar que se encuentre con un hombre que preside un partido que ha estado, en fin, en relación con grupos bastante más que oscuros de la política, pero eso es aparte, ¿no? Bueno, eso se verá en el devenir en las próximas horas, ¿no? Lo interesante de esto es, en definitiva,
advertir algo. Mire, yo como síntesis, que es mucho más para la audiencia que para usted, porque estoy recibiendo comentarios variopintos, como pasa siempre en cualquier cosa que hoy uno Sí, proponga. El punto es este: yo lo entrevisté por primera vez a Esper en 1998. Esper ese día en esta estación de radio dijo que el programa de convertibilidad requería un ajuste de 15.000 millones de pesos dólar o la Argentina explotaba. Ese día me putearon más a mí que a él por haberlo entrevistado. La gente no quería salir de la convertibilidad, no quería saber nada de salir de la convertibilidad. Es un aspecto de lo que pasó en aquellos años que cuesta a la sociedad reconocerse a sí misma. Y hace más o menos 2 años y medio, estimo yo, después le voy a pedir a Rodrigo que me diga cuál es la última vez que lo llamé, desistí. Dije, este caballero se ha vuelto tóxico. La verdad que yo, para hacer chistes, entrevisto a un cómico. La economía y la política no son para, no se puede hacer una chacota de todo, ¿no? Y lo que sí me sorprende, porque él ha sido un cuestionador muy intenso, con un lenguaje muy duro, del gobierno de Cristina y de la Cámpora en particular. La verdad que es muy llamativo pero este camino. Jacobo, fíjese que no tiene que sorprenderse mucho, porque ayer él, en otro programa, no en el que le aludía recién, sino en otro previo, en el mismo canal América, dijo, cuando le preguntaron concretamente si en última instancia entre Macri y Cristina, con quién se quedaría, y finalmente dio a entender como que Macri era peor que Cristina. Está clara la posición de él mental, de tener, estar enfadado, pero casi diría yo personalmente, con el presidente. No hay peor cuño que el del propio palo. Si todos los sectores que provienen del liberalismo le reprochan a Macri no haber hecho las reformas, y no, parecería que no entienden que Macri no las pudo hacer a fondo porque estaba trabado políticamente, y que justamente esta apertura que ha hecho hace 10 días con la llamada convocatoria Pichetto es el intento de darle gobernabilidad al país, y esa gobernabilidad no es solamente para tranquilizar al presidente de la República en el ejercicio de su gobierno, sino para facilitar las reformas estructurales como la reforma tributaria, porque en la Argentina con esta presión nadie invierte, con esta presión de impuestos, nadie invierte, nadie crea empleo. Todo el mundo, estamos favoreciendo el crecimiento de Santa Cruz de la Sierra, de Asunción del Paraguay, de Ciudad del Este, de Montevideo, pero no en inversiones inmobiliarias, en inversiones ganaderas, en inversiones agropecuarias. Está trasladándose la actividad económica de la Argentina a la periferia del país, a los países fronterizos, porque acá no se puede trabajar con este nivel de impuestos y con este nivel de gasto público sobredimensionado. Entonces, esas reformas las tiene que sustentar con política, con buena política y con política de consensos, no consensos unánimes con todo el mundo y todos a la bolsa, sino con quienes entiendan que hay que hacer algo en serio en la Argentina transformador. Entonces, eso es lo que estamos ahora nosotros apuntalando, y yo estoy convencido de que dimos un paso muy difícil nosotros desde UNIR, muy difícil, pero muy necesario, porque ahora me siento completamente, ¿cómo le voy a decir?, en una situación de mucha tensión, porque veo que, como usted dice, variopintos comentarios y muchas también agresiones y algunas amenazas que yo recibo, pero no se imagina la cantidad de apoyos también. Bueno, es donde... Me veo cómodo apuntalando a lo que tiene que ser el segundo mandato de Macri, que estoy absolutamente convencido que va a ser muchísimo mejor que el primer mandato de Macri. Esperemos por el bien de todos que esto sea así. Gracias a CES por el tiempo y bueno, y sobre todo permitirnos llevar adelante la ilustración sobre este tema, que hoy es un tema central de la política en el debate político. Buena jornada, muy amable. Gracias a usted, buen día. Bueno, Alberto Acef, una de las figuras del momento.